A veces cuando éramos más niños, a lo mejor nos llamaba nuestro papá, nuestra mamá, un adulto, y escuchábamos la voz. Y empezamos a reconocer la voz de nuestro padre, la voz de nuestros papás, la voz de nuestros hermanos. De hecho, yo tengo un testimonio de alguien, de un abuelito que hablaba a la pancita de su hija, a su nieto le hablaba y le llamaba por nombre. Y le decía, ¿cómo estás? Y hablaba con él desde que estaba ahí en su pancita. No lo veía, pero él escuchaba la voz, porque desde el vientre los niños escuchan la voz y podemos declarar vida. Entonces este abuelito declaraba vida a ese vientre, le llamaba por nombre, le decía, ¿cómo estás? Y cuando nació ese niño, cuando llegó a estar entre los brazos de su abuelito, cuando le habló su abuelito por primera vez, el niño abrió los ojos y lo vio. ¿Sabes? Los niños reconocen la voz de sus papás. Nosotros reconocemos la voz de nuestros papás. Y hoy en el teléfono reconoces la voz de tu familia, sabes quién te habla. A veces la misma familia tenemos el mismo timbre de voz, y cuando le llamamos a alguien, o cuando alguien nos está llamando y contesta a alguno de nuestros familiares, algún hermano, a veces los confunden porque tienen el mismo timbre de voz. Pero entre familia, tú sabes quién es tu hermano, tú sabes el timbre de voz de tu hermano, de tu mamá, de tu papá. Tú los conoces a todos. Dios tiene una voz. Dios tiene una voz que nosotros tenemos que escuchar. Y quiero que vayamos en esta tarde a Romanos 8:14. Vamos a Romanos 8:14. Y dice esta versión 60, dice, porque todos, di conmigo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios. Cuando recibimos a Jesús fuimos hijos de Dios. Dios nos acercó otra vez al rebaño, nos acercó otra vez a su familia, y ahora ya no somos extranjeros, ahora ya no estamos lejos de Él, ahora estamos cerca de Él. Nos llama familia y nos llama hijos. Un hijo tiene privilegios más grandes que un extraño, y ahora Dios nos llama hijos. Pero a un hijo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La voluntad de Dios para tu vida hoy, la voluntad para este tiempo, la voluntad que va a existir cuando un cristiano acepta a Jesús, es que este cristiano, es que este hijo de Dios sea dirigido por el Espíritu Santo, sea dirigido por el Espíritu de Dios. Esta versión no dice que porque todos los que son guiados por sus emociones, estos son hijos de Dios. Eso no dice esta versión. Tampoco dice, porque todos los que son guiados por su carne, estos son hijos de Dios. Tampoco dice eso esta versión. Lo que sí dice es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios diseñó que cada uno de nosotros viva guiado por su Espíritu, no por las circunstancias, no por las emociones, no por nuestro cuerpo, no por nuestra carne, no por lo que nos dicen los demás, sino por lo que Dios nos está diciendo por medio de su Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la primordial forma en la que Dios nos va a guiar, ser guiado por su Espíritu Santo. Ahora, Dios se va a comunicar a nuestro espíritu. Si analizamos un poco, nuestro espíritu es el que nació de nuevo. Nuestra carne sigue siendo la misma que era antes. Si antes medías 1.70, 1.80, 1.50, cuando aceptaste a Jesús no creciste 1 pulgada, no creciste 5 centímetros, no creciste, no bajaste de peso, no subiste. Tu cuerpo sigue siendo el mismo. Donde sucede el nuevo nacimiento, donde sucede el 2 Corintios 5:17 es en tu espíritu. Y tú eres ahora guiado por el Espíritu de Dios. Dios no es un ser físico. Y como no es un ser físico, no se comunica con nuestra carne. Dios no es un ser físico porque no se comunica con nuestra carne. Y Dios tampoco es una mente. Dios no es una mente que se va a comunicar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros estados de ánimo. No, Dios se va a comunicar por nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo y muchos cristianos fallan en esto. Y esto es algo muy básico. Es como si fueras tú
al kinder espiritual. Te enseñan lo básico, hacer figuritas, hacer círculos, rayitas. ¿Para qué? Para que el siguiente paso, cuando entres a la primaria, ya puedas hacer los números, puedas hacer las letras, las vocales, las consonantes. Te estás preparando. El cristiano que se acerca a Dios debe saber esto, que es algo básico. No somos guiados por las emociones. No somos guiados por cómo nos sentimos. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento bien, voy a diezmar. Si me siento bien, voy a orar por alguien. Si me siento mal, hoy no voy a hacer nada y me voy a quedar todo el día encerrado. Dios no dice que nos movamos por lo que sentimos alrededor, porque afuera puedes sentir frío, en el exterior puedes sentir calor, y eso puede hacer que tú te muevas en una dirección, pero Dios no dice que seas guiado por el exterior, por tus emociones. El cristiano, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ahora tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde va a hablar ese Espíritu de Dios? ¿A dónde habla el Espíritu Santo? A nuestro espíritu. No te va a hablar a tu mente, no te va a hablar en tu carne, te va a hablar en tu espíritu. Y hay muchos que fallan y dicen esto: oh Dios, si tan solo pudiera sentir tu presencia cuando estoy orando. Otra cosa sería, mira, la presencia de Dios vive en tu espíritu. El hecho de que tú no la sientas en tus emociones no significa que no viva la presencia de Dios en tu espíritu. No significa que Dios no esté ahí involucrado. Hay veces que vas a orar por un enfermo y tú no vas a sentir nada. Tú no vas a sentir ni fuego, ni calor, ni que estás temblando, pero tú oraste creyendo que Dios está obrando a través de su Espíritu Santo, y que Él dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y tú te aferras, tú crees esta palabra, pones tus manos, cumples con la palabra, obedeces la palabra, crees en la palabra y te vas con eso, sabiendo que ocurrió un milagro. Hubo un hombre de Dios que con ojos de la fe en una carpa de milagros estaba orando, y un día pasó una persona y no podía ver, y oró por esta persona, y él creyó, el predicador creyó que esta persona recibió el milagro. No sintió nada, no vio nada físicamente, pero creyó en su espíritu que el milagro estaba hecho. Y esta persona se fue. Eran varios días de campaña. Llegó el segundo día de campaña, y cuando el predicador está compartiendo y va esta persona que está viniendo, caminando para tomar su lugar, dice: hey, quiero decirles que esta persona que está entrando ayer recibió su sanidad. Y todos, pues ya saben, cuando algo sucede de esta manera, cuando alguien hace un anuncio como este, pues todos voltean a ver de quién está hablando. Entonces todos voltearon a ver y se dieron cuenta que este hombre seguía sin ver. Pero el predicador lo declaró. Llegó el tercer día de la campaña y el predicador está predicando nuevamente, está con este mensaje ungido de parte de Dios, y ve a la persona que no puede ver, que viene otra vez, y dice: hey, aquí está, esta persona viene ahí, va caminando, que el día de antier recibió su milagro. Y todos voltearon a ver y se dieron cuenta que este hombre seguía sin poder ver. ¿Sabes? Esto frustra a algunos en la fe. El pastor que lo había invitado, el ministro que lo invitó, dijo: ¿cómo es posible que esté dando esta declaración? Me va a echar a perder esta cruzada, me va a echar a perder esta campaña. Que se sintió incómodo porque estaba dando testimonio cuando no había ocurrido nada. Pero el predicador no se basó en lo que vio físicamente, en lo que sintió, se basó en lo que tenía en su espíritu, en lo que creyó, y por eso estaba hablando. Llegó el tercer día, el cuarto día de campaña, llega el mismo hombre y hace esta misma declaración. Y dice: miren a este hombre que el primer día de esta campaña, el primer día que tuvimos estos milagros, él vino y recibió su sanidad. Y entonces se para el pastor, el predicador, y le dice: es que realmente no puede ver. Y lo llama a este hombre, y cuando lo llama, viene este hombre con alguien a su lado. Cuando le dice: puedes ver, inmediatamente sucede un milagro en ese momento. Y el pastor dice: no, sí puede ver, gloria a Dios. Y todos empezaron a emocionar ahí en ese instante. Todos empezaron a alabar a Dios.
Y el predicador dijo, ustedes se emocionan porque ustedes ven hoy este milagro, pero yo ya lo vi en el momento en que oré por él el primer día, yo vi ese milagro, por eso lo empecé a declarar desde el primer día y estoy emocionado. A veces nos guiamos por lo que vemos, por las circunstancias que están a nuestro alrededor, pero Dios no dice que nos movamos, que nos fijemos en lo que hay a nuestro alrededor, sino que seamos guiados por lo que está en nuestro espíritu, en nuestro interior. Y quiero poner un ejemplo. Este es tu hombre exterior. Y dice una parte de la Biblia que el exterior se va desgastando. Pero el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. Dios no te va a hablar a tu exterior. Dios le va a hablar a este hombre que vive en tu interior. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer cuando no sientas orar? Cuando no sientas la presencia, como sea, el Espíritu está orando, el Espíritu está dispuesto, el Espíritu está sensible a escuchar la voz. Lo que tú tienes que hacer es creer algunas cosas que están escritas en la palabra de Dios, como lo que dice Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que ya pasó cuando el Espíritu nació de nuevo, crucificó la carne y ahora ya no vives más tú. Y como lo dice Romanos 12:2, que tú tienes que renovarte en el espíritu de tu entendimiento. No te tienes que conformar a este siglo, sino tienes que renovarte, renovar tu mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y en tu espíritu, en tu interior, tú dices, ya moría mi carne, ya moría mis deseos, ya moría lo que yo siento, ahora Cristo vive en mí, ahora yo estoy renovando mi mente con la palabra de Dios y me mantengo quieto. Di conmigo, quieto. A nadie le gusta estar quieto. A veces es incómodo el silencio. Pero en el silencio muchas veces Dios nos va a hablar cuando estamos quietos, cuando estamos en reposo. Estás tú orando. Cuando tú oras a Dios, no es un monólogo. No estás tú orando y ya me voy. Acabé en el nombre de Jesús, amén, y me voy. Tú tienes que escuchar, tú tienes que mantenerte quieto para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirte a tu espíritu. Tú eres un ser espiritual. Tú vives en un cuerpo. Tú tienes un alma, tú tienes una mente, tú tienes una emoción, pero tú en realidad, este espíritu es el que da vida a tu ser que tú puedes ver. Este espíritu es el que le da vida a Alex. Este espíritu es el que le da vida a Fer, es el que le da vida a Claudia, a Norma, es el que le da vida a todas las personas. El espíritu que vive dentro de ellos. Y nosotros, ¿dónde somos guiados? En nuestro espíritu. No somos guiados por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que decimos. Y si nos mantenemos quietos, vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos a nuestro espíritu. Y dice Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. ¿Has estado en la oscuridad, en medio del bosque, todo oscuro? No se puede ver nada, al menos en la vida real. En las series, cuando hay bosques oscuros, algunos sí se pueden ver por la iluminación, pero cuando tú te encuentras en medio del bosque, en medio de la nada, donde solo hay una luz de las estrellas, y a veces no hay luna o a veces sí hay, y tú llevas una lámpara, esa lámpara ilumina todo el lugar. Tal vez no al 100%, pero tú puedes ver lo que hay enfrente de ti. El Espíritu es como esa lámpara que va a iluminar tu camino. ¿Cómo lo ilumina? Porque el Espíritu de Dios le está diciendo a dónde ir, qué camino seguir, hacia dónde continuar, qué es lo que tiene que hacer. El Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu estas palabras.
Sigue, avanza, detente, haz esto, habla aquí, habla allá. El Espíritu está hablando a nuestro espíritu y nosotros somos conscientes de esto. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo. Me encanta este versículo, dice el Espíritu mismo, habla del Espíritu Santo. Da testimonio. ¿A quién le da testimonio? A nuestro espíritu. El Espíritu Santo le está dando testimonio a nuestro espíritu. ¿Y qué le está diciendo? De que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el Espíritu de Dios? Nos va a mostrar su voluntad. Nos va a mostrar su camino. Todos queremos hoy estar en la voluntad de Dios. Todos queremos seguir la voluntad de Dios. Pero no la vamos a seguir al 100% si no somos guiados por el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu. Porque las circunstancias te van a decir cosas, te van a dar sugerencias, te van a decir qué camino seguir. Yo he visto a muchas personas que comienzan algo y lo abandonan, que están en un lugar y se van, porque no escucharon la voz del Espíritu Santo. No escucharon lo que el Espíritu Santo les dijo a sus espíritus, sino escucharon lo que ve a su alrededor. Recuerdo una joven que entró a un instituto bíblico y estaba emocionada. Fíjate que a veces valoramos las cosas que nosotros pagamos, pero a veces no valoramos tanto lo que se nos ofrece gratis. No sé si me entiendes, a veces no valoramos lo que nos dan gratuitamente. Y esta joven, alguien le dijo, yo te voy a pagar el instituto bíblico, todo el tiempo que tú estudies. Le pagaron, fue el primer mes, el segundo mes empezó a ver las circunstancias, empezó a ver alrededor. No es que ella no tenía para pagar el instituto, alguien se lo había pagado, alguien se lo iba a pagar. No es que ella tenía una carencia, pero empezó a ver otras carencias que tenía y dijo, yo creo que esto no es la voluntad de Dios. Y siguió sus sentimientos y le dijo a Dios, Señor, háblame. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, Señor, háblame, háblame, háblame? Aunque si pasa un bocho amarillo, es que es tu voluntad que lo haga. Si me llama tal persona, es tu voluntad que yo lo haga. Y puso así un vellón de lana. Lo llamamos vellón de lana, por lo que Gedeón puso en la cueva. Y le dijo, háblame, Señor. Y se subió a un microbús ese día. Y en el microbús había una canción. Y la canción decía, vete ya. Si no encuentras motivo para seguir conmigo. Decía, vete ya. Y ella lo cuenta como testimonio. Y dice, yo estaba buscando una respuesta de Dios. Y Dios me habló y me dijo que me fuera. Y entonces se salió del instituto. Dejó su caminar. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, no por las circunstancias, no por lo que vemos, no por lo que nos están diciendo. El mundo nos va a decir muchas cosas. En la Biblia encuentras muchas personas que pudieron ser guiadas por sus emociones y otras que fueron guiadas por sus emociones y otros que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Pero finalmente, cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, es cuando vas a ver que la voluntad de Dios se cumple por completo en tu vida. Dios va a permitir que hagas cosas porque Dios te dio un libre albedrío, pero tú puedes estar haciendo cosas y no estar haciendo la voluntad de Dios. Tú puedes estar haciendo un plan, tú puedes estar siguiendo un camino que no es la voluntad de Dios, que se ve bien, pero que Dios no te mandó a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios habla a nuestro espíritu y a lo mejor seguiste otro impulso, seguiste otra voz, escuchaste otra propuesta y te pareció bien. Pero el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu da testimonio a nuestra vida. Romanos 8:14 nuevamente, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice, este versículo si lo ponemos de otra manera dice, no dice, porque todos los que son guiados por un profeta. ¿Has escuchado a personas que dicen, yo necesito que el profeta me dé una palabra? Yo necesito que un hombre de Dios me dé una palabra. No somos guiados por lo que nos dicen los hombres de Dios.
lo que el profeta viene a hacer, lo que una palabra de conocimiento, de ciencia viene a hacer, viene a confirmar algo que ya está en nuestro espíritu. A lo mejor tú estabas batallando con tomar una decisión en tu espíritu. Tú ya sabías que era la voz de Dios, pero a veces queremos ignorar esta voz. Y algún predicador dice, no oigo, cuando me habla cosas de Dios y sé como que no las quiero hacer en mi carne, digo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pero Dios nos está hablando a nuestro espíritu. Yo no sé qué nos esté diciendo, qué te esté diciendo a ti, pero cuando Dios nos habla a nuestro espíritu y no lo queremos hacer, nos hablará de muchas formas más. Y a lo mejor vendrá un profeta, vendrá una palabra de Dios, vendrá alguien que nos venga a confirmar lo que Dios ya nos había hablado, y entonces es como diciendo, lo tienes que hacer. Pero si tú escuchas o estás esperando dirección de parte de un hombre de Dios, de parte de una persona que te dé una palabra de Dios, eso no está bien, porque dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios, no por la mente. Tampoco dice este versículo, porque todos los que son guiados por la mente, por la carne, son hijos de Dios. Porque hemos crucificado nuestra carne cuando morimos. Cuando Cristo vino a vivir a nosotros, hemos crucificado nuestra carne y ya no vivo yo. Di conmigo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Una vez más, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la manera en que vas a triunfar en la vida, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo guiado en tu espíritu. Y dice Romanos, esa es la forma primordial. Dios va a hablar a nuestro espíritu. Dios está listo a hablar a nuestro espíritu en cualquier momento. No hay de que solo te va a hablar cuando estés en la iglesia o cuando estés en una reunión de avivamiento. Dios te puede hablar de la manera más sencilla cuando tú vas manejando, cuando vas en el transporte público, si estás haciendo un mandado en el banco, vas esperando en la fila de las tortillas. Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu espíritu y te va a decir ciertas cosas que tú tienes que hacer, ciertos caminos que tú tienes que seguir. Y dice Romanos 8:16, regresemos Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es algo básico, porque cuando tú naces de nuevo, tú recibiste un testimonio interno de que eres hijo de Dios. Y de hoy en adelante va a ser lo mismo. Eso dice este versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Nadie te vino y te dijo, Alex, ahora eres un hijo de Dios. Y te creíste esa palabra por esa persona. A lo mejor sí te dijeron, ahora eres un hijo de Dios, bienvenido a la familia, te doy un abrazo, lo que necesites. Pero tú no creíste que eres hijo de Dios por la persona que te dijo que eres hijo de Dios. Tú no creíste que eres hijo de Dios por la opinión de un profeta, la opinión de un hombre de Dios. Tú creíste que eres hijo de Dios por un testimonio que vino a tu espíritu, por un testimonio interno que sentiste. Y de hoy en adelante, si el Espíritu Santo te habló, se juntó Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo se vino a ser real en tu vida. Ahora ya no eres un extranjero, ahora ya eres un hijo de Dios. Ahora sabes que tu guianza viene de Dios, viene a tu Espíritu Santo. Eres guiado por esta palabra y tú dices, yo creo esta palabra que soy un hijo de Dios. Y como dice 2 Corintios 5:17 también, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tú crees esto dentro de ti, tú lo escuchaste en tu espíritu. Nadie te dijo ahora eres una nueva criatura y tú le creíste a esa persona por decirlo. Tú creíste a la palabra, y de hoy en adelante, cuando tú crees estos versículos, cuando tú crees que eres un espíritu, cuando tú crees que eres guiado por el Espíritu de Dios, en ese momento, de ese momento en adelante,
va a ser lo mismo. Si Dios te lo reveló a tu espíritu, cuando recibiste a Jesús, que eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Hoy puedes decir, porque confesé a Jesús como mi Señor. Porque eres una nueva persona. Porque dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron. Porque vas a ir al cielo. Porque Jesús vino a hacer un camino al cielo otra vez. Porque tus pecados te son perdonados. Y tú empiezas a usar la palabra de Dios. ¿Tú dónde lo sabes? En tu espíritu. En tu mente a lo mejor no te ves como una persona salva. En tu mente puede el enemigo engañarte. Un predicador algún día comentó que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, él estaba orando en lenguas ese día y se fue a su casa. Y cuando llegó a su casa, el enemigo le dijo, porque el enemigo también te da pensamientos. Y tuvo este pensamiento: ¿en verdad crees que recibiste el Espíritu Santo cuando oraste? Y esta persona, este predicador, se puso a pensar y dijo: pues sí es cierto, yo oré unas palabras, pero en realidad no sé si fue el Espíritu Santo, en realidad no sé si nada más repetía. Y el Espíritu le dio testimonio a su espíritu y le dijo: sí, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y declaró: en el nombre de Jesús yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar nuevamente. Pensamientos, nos va a poner sugerencias, nos va a recomendar cosas. ¿Para qué? Para alejarnos de la voluntad de Dios, para que seamos guiados por las emociones, seamos guiados por los sentimientos, seamos guiados por la carne, pero la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y si cuando recibiste a Jesús fuiste guiado por el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios que da testimonio a tu espíritu de que ahora eres un hijo de Dios, nada va a cambiar de ahí en adelante. Siempre vas a ser guiado por el Espíritu de Dios, siempre el Espíritu de Dios va a dar un testimonio a tu hombre interior, a tu ser espiritual, de que ahora eres hijos de Dios. Es la manera número 1 como Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. Dios nos puede hablar en una visión. Dios nos puede hablar por una voz audible. Pero la primordial manera es que Él nos habla a nuestro espíritu. Y es en nuestro espíritu donde van a suceder los milagros que Él quiere que hagamos. Las pequeñas cosas que Él quiere que hagamos. Y vamos a Hechos 27:10 y veamos la vida del apóstol Pablo cuando va en la embarcación, está a punto de sufrir algunos rompimiento en las olas y la embarcación se va a perder. Y dice el apóstol Pablo diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, cuando recibimos en nuestro espíritu una respuesta, una dirección, a veces va a ser difícil explicarla, porque Dios nos lo habló a nosotros. No sabemos, pero lo tenemos que hacer. Tú te acercas con alguien y le dices: Dios me dijo, y va a decir: Dios te habló, y más si es un inconverso. El cristiano por lo regular entiende: Dios me dijo que orara por ti, Dios me dijo que te diera esto, Dios me dijo que necesitas esta palabra. Pero tú le dices esto a un inconverso y el inconverso va a decir: ¿what? Dios bajó, ¿qué estás? Mira, la otra vez veía un meme de unos ateos que decía que en realidad los estábamos locos, éramos los cristianos, porque decíamos que Dios nos habló. Y cuando Dios nos habla, va a ser a veces difícil decirle a las personas. Y aquí está el apóstol Pablo. Dios le habla a su espíritu. Ahora ve lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo no está diciendo: varones, el Espíritu Santo se me apareció ayer y me dijo. No dijo eso. No dijo: varones, ayer escuché la voz audible de Dios. No dijo eso. Dijo: varones, veo, percibo en mi interior que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Ahora, hay unos cuando le dices ciertas cosas, dicen: no toco. Imagínate que los varones de aquel barco: no toco madera, eso no va a pasar aquí.
Dios va a hablar a hombres de Dios. Dios te va a hablar a ti en tu espíritu y te va a decir, no vayas por ese camino. No sigas con ese negocio. Y lo vas a sentir en tu espíritu. Lo vas a sentir en tu interior. ¿Dónde te habla Dios? A tu espíritu, a tu interior. Ahí te va a hablar Dios. La segunda manera en cómo Dios nos habla es con la voz apacible. Es con su voz como una voz en nuestro interior. Y esa voz en nuestro interior que sientes en tu espíritu sube y lo comunica a tu mente. Esa voz apacible, esa voz de tu interior sube y lo comunica a tu mente. Le pasa esta información. Y tú sabes ahora que Dios te habló. ¿Han escuchado a muchos que dicen, Dios me habló y me dijo, y me dio este mensaje? Estaba haciendo tal cosa y estaba limpiando el jardín y en medio del jardín Dios me dijo, así como tú tomas las tijeras, yo corto esto de ti. A veces esa es la voz apacible, la voz que va a ser a tu interior. No la vas a escuchar. Es una voz apacible. Es una voz en tu interior que sube y da información a tu mente. Y tú entiendes que es Dios. Tú entiendes que es esa voz que va ligada a tu conciencia, que muchos lo llaman tu conciencia, ¿no? Los dos. Es la voz de tu conciencia. Mira, cuando naces de nuevo, tienes un nuevo espíritu y es esa voz de tu conciencia, esa voz de tu interior, es esa voz apacible que el Espíritu Santo te habla a tu espíritu y esa voz apacible sube y te da una respuesta, te da una instrucción hacia dónde debes dirigirte. Es la voz apacible de Dios. Y también Dios nos va a hablar por su voz autoritaria del Espíritu Santo. Una voz autoritaria. No es que queramos nosotros escuchar voces, porque dice este versículo, 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es que nosotros deseamos escuchar voces audibles, porque a veces cuando tú deseas tanto eso, otra vez el enemigo puede aprovechar estas circunstancias, aprovechar lo que tú quieres y hablarte. Yo recuerdo a una persona que conocí. Yo era nuevo, era recién convertido, le empecé a predicar, recibí a Jesús y me lo encontré después y me dijo, es que estoy escuchando la voz de Dios. Y le dije, no, qué padre. Y me dijo, sí, estoy escuchando. Y me dijo, y le dijo algo totalmente incorrecto que va en contra de la palabra de Dios. Y le dije, ¿cómo fue que tú lo escuchaste? Y dice, pues yo escuché estas voces, como si alguien me estuviera hablando. Y le dije, mira, esa voz no es la voz de Dios. Y le dije, Dios nos va a hablar a nuestro espíritu y en algunas ocasiones Dios nos va a hablar con una voz audible. Pero a veces, por nosotros desear tanto esto, el enemigo aprovecha estas circunstancias. Y creamos esta plataforma, pero el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Y la voz autoritaria del Espíritu de Dios a veces va a ser una voz fuerte. Es una voz que vas a escuchar audiblemente a veces. Porque es el mundo espiritual. Tú eres un ser espiritual. Y a veces estás en medio de una reunión y escuchas audiblemente. ¿Sabes? Lo escuchaste con la voz del Espíritu, pero lo escuchaste también audiblemente. Nadie, a lo mejor ella escuchó tu nombre. Nadie escuchó que te dijeran, Alex, sigue por ahí. Nada más tú lo oíste tan claro. Es la voz autoritaria del Espíritu de Dios. Dios nos va a hablar muchas veces por esta voz. No nos va a hablar a los sentidos. No nos va a hablar a nuestro cuerpo. Nos va a hablar al Espíritu. Y lo vamos a escuchar tan real, porque el mundo espiritual es incluso más real de lo que es el mundo natural. Dios está dispuesto a hablarnos hoy. Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere hablarnos todos los días. Pero ¿sabes qué sucede en algunas ocasiones? Que estamos tan absorbidos
que este mundo nos está absorbiendo. Y tú empiezas a escuchar la voz del noticiero, empiezas a escuchar la voz de tus amigos, empiezas las pláticas que haces, la voz natural se escucha más fuerte que la voz espiritual. Y cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios nos quiere dar un mensaje, no lo podemos oír a causa de que nuestros oídos están más atentos al mundo natural. Pero Dios quiere que estemos atentos al mundo espiritual, a lo que Él quiere decirnos, que estemos conscientes y que estemos tan conscientes que veamos que es más real el mundo espiritual que el mundo natural. Hermano, Dios hoy te quiere hablar. Mañana te quiere hablar. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todo el domingo. Dios quiere seguir hablando. Dios quiere seguir tratando cosas con tu vida. ¿Cómo lo vamos a escuchar? En nuestro espíritu, con una voz apacible, en nuestro interior. No siempre será audible. No siempre lo escucharemos físicamente, a lo mejor con nuestros oídos físicos, que fue tan real que lo escuché. ¿Sabes? Hubo un predicador que se fue a otro país a predicar el evangelio. Y cuando llegó a ese país, no había nadie ahí. No había nadie ahí cristiano que él conociera. Él fue por una instrucción de Dios. Fue guiado por el Espíritu de Dios a esa instrucción y la hizo. Pero llegando a ese país no conocía a nadie y él sabía que tenía que llevar el mensaje, que tenía que llevar el evangelio, tenía que llevar Biblias a ese país. Y llegó a este país, no conocía a nadie, estuvo ahí días a ver si encontraba a un cristiano. No podía, es la iglesia perseguida. En la iglesia perseguida no llegas a un país y empiezas a buscar cristianos. La gente ahí son cristianos que se esconden. Son cristianos que viven su fe al extremo, que saben que si los descubren es la muerte. Y por lo tanto él no podía preguntar, oye, una iglesia cristiana, porque le iba a pasar lo mismo. Entonces siguió, caminaba todos los días y le decía a Dios, dime por qué camino seguir. Señor, dime hacia dónde debo ir, guíame. Y salió un día, salió 2 días, salió 3 días, 4 días, 5 días. No pasaba nada, no escuchaba nada de parte de Dios. Y seguía caminando y diciéndole, Dios, háblame a mi espíritu, dime hacia dónde ir. ¿Sabes? No sentía nada en su interior. Estaba como si hubiera algo que él estuviera obstruyendo, que él escuchara la voz de Dios. Pero en su desesperación le dijo, Dios, si me dices que siga un perro, yo voy a seguir a ese perro. Donde tú me digas, yo voy a seguir. Y entonces, muchos hacen esto para seguir la voluntad de Dios. Y no es recomendable hacerlo. Pero a veces en la desesperación creemos que es su voluntad, pero no es su voluntad. Y este predicador hizo lo mismo. Dijo, Señor, háblame, y donde aparezca voy a abrir mi Biblia, y donde la abra y voy a señalar un versículo, es lo que tú tienes que decirme. Abrió la Biblia, señaló ese versículo, y verá ese versículo que dice, porque no hay nada imposible para Dios. Dios no nos va a hablar de esa manera. A veces lo hace por gracia. A veces extiende su mano y lo hace, pero no seas guiado por esas personas que dices, quiero conocer la voluntad de Dios, quiero saber con quién me voy a casar. A ver, abro la Biblia y está ahí Caín. No va a suceder de esa manera. Dios nos va a revelar a nuestro espíritu, a nuestro ser interior. Ahí es donde Dios habla. Y este predicador salió ese día como era de costumbre, pero ya con una palabra de parte de Dios. Y cuando iba ahí, escuchó su nombre tan claramente que volteó. Y cuando él volteó, no había nadie atrás de él. La persona más cerca estaba como a 1 cuadra y no pudo esa persona decir su nombre. Entonces lo que hizo fue que volteó y a lo lejos vio una casa, vio una puerta que arriba tenía una cruz pequeña, y tocó esta casa y le dijo, abrió la persona, y cuando abre le dice, busco a tal persona, y le dice la persona que le abrió, porque él había llevado el nombre de otra persona, había llevado el nombre, pero no sabía dirección, nada, y
Cuando le abre, le dice, busco a esta persona. Este hombre le dice, yo soy esta persona. Y él dice, no me estás entendiendo, busco a tal persona. Y le dice, sí, yo soy. Y comienza a llorar. Y Dios lleva ese mensaje, lleva la palabra de Dios. Y ahí comienza un ministerio. ¿Sabes? Donde Dios nos está llevando para estar dentro de su voluntad, necesitamos primeramente escuchar su voz. Escuchar su voz en nuestro interior, escuchar hacia dónde vamos a dirigirnos. ¿Quieres servir a Dios? Dios te va a decir en tu interior si va a ser qué servicio a tiempo completo, de medio tiempo, simplemente un servidor en general, simplemente sirviendo en tu trabajo. Si tú estás buscando una instrucción de parte de Dios, Dios te va a decir qué camino seguir, hacia dónde avanzar, pero no metas tus emociones, no permitas que el exterior comience a gobernarte, no seas gobernado por otras cosas, sé gobernado por la palabra de Dios, sé gobernado por el Espíritu de Dios. Mantente en la carne fuera, mantente escuchando simplemente en silencio y escucharás lo que Dios tiene para decirte, escucharás su voz. Tal vez no va a ser audible, pero tú estás en comunión con Él y verás cómo Dios comienza a manifestarse, verás cómo Dios comienza a hablarte a tu interior. No sucederá a veces en visiones, a veces Dios en su voluntad y como el Espíritu Santo quiere, va a ser en sus visiones, va a ser de acuerdo a alguien que te venga a dar una palabra, pero primordialmente Dios nos habla en nuestro interior. Si tú necesitas hoy una ayuda de parte de Dios, la ayuda ya está en tu interior. Solamente abre tus oídos espirituales y escucha hacia dónde Él te está llevando. Simplemente abre tu espíritu a su espíritu. Abre tu corazón a su corazón y verás cómo Él tiene esa respuesta, porque dice, yo soy su hijo y como su hijo, Él me ama. Y como me ama, Él me habla. Mis ovejas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y siguen mi voz. Y cuando viene un extraño, la voz del extraño no seguirán, porque conocen la voz de su pastor, la voz de su Señor. Hoy tenemos la voz de nuestro Señor, la voz de Dios, y en su voz está la respuesta, está el camino, está la dirección. No sabes si vas a seguir viviendo en tal lugar. El Espíritu Santo hablará a tu espíritu. No sabes qué trabajo tomar. La dirección estará en tu espíritu. Sabes, algunas veces vendrá otro predicador y te confirmará esa palabra que ya está en tu espíritu. Algunas veces querrás hacer cosas diferentes a lo que te dice esa voz también, pero hallarás gozo cuando haces la voluntad de Dios. Hallarás un gozo cuando haces la voluntad de Dios. A lo mejor no quieres ir a un lugar, no quieres hablarle a tal persona. He escuchado que Dios da oportunidades cuando nos equivocamos. A veces hay vidas en la brecha. Hoy gente está muriendo y nosotros somos una voz, nosotros somos una respuesta para ellos. A veces hay vidas en la brecha y es nuestra responsabilidad escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice y hacerlo. Imagínate Pedro, está orando el apóstol Pedro y se le aparece una visión. Tuvo una visión, un lienzo, una sábana suspendida de las 4 puntas, y sobre esa sábana muchos animales impuros, y Dios le dice, mata y come. Y Pedro, no Señor, de ninguna manera, nunca ha entrado en mi boca algo impuro, nunca. Y le dice Dios, lo que yo he santificado no lo llames impuro. Y en ese momento alguien toca la puerta. Y le dice Dios, hay unos hombres a la puerta. Ve con ellos sin preguntar. Sale. Y le dice, nos ha mandado Cornelio, nuestro jefe,
por un hombre llamado Pedro, que eres tú y que nos acompañas, que tienes un mensaje que decirnos. Estos hombres eran gentiles, no tenían un pacto con Dios, no eran judíos. Pedro sale, toma sus cosas, llega y conforme a esta visión, él obedeció la visión, obedeció la voz que le dijo Dios. Y llegando, todos fueron salvos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y él dijo, ahora veo que Dios no tiene favoritismos, que Dios no hace acepción de personas, que como Él quiere su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a los judíos también lo tiene para ellos. ¿Qué impide que ellos sean bautizados? Y los bautizó. Si Pedro no hubiera escuchado esa voz, esas personas, tal vez no hubieran escuchado de Dios. O Dios hubiera mandado a otra persona y no sería Pedro. Pero hoy Dios tiene algo, un mensaje para darnos, y con esta voz, sea en nuestro interior, sea una voz apacible, sea una voz en nuestra conciencia, o sea una voz audible, vamos a hacer su voluntad. Vamos a hacer su voluntad. Haz la voluntad de Dios y cumple con tu llamado. Cumple con lo que Dios tiene para ti. No tengas temor del que dirán. Cumple con ese llamado. Cumple con lo que sientes en tu interior. Cumple con lo que está brotando dentro de ti. Un día yo recibí algo en mi espíritu. Pero es de esas decisiones que están difíciles de hacer. Entonces esperé, y Dios me habló de otra manera. Y esperé nuevamente, y Dios me habló de otra manera. Y entonces le di gracias a Dios, porque Él me había hablado y confirmado, y fui a hacer lo que Él me dijo que hiciera. Yo no sé cómo Dios te va a hablar a ti, pero debes de seguirle. ¿De qué forma Él te va a hablar? ¿De qué forma tú tienes que responder? No digas, no escucho su voz. Tú escuchas la voz de su Espíritu. Tú escuchas su voz. No es por sentimientos. No es por que sientes escalofrío, que se te pone la piel chinita. Es escuchando su voz en tu espíritu, y tu espíritu, que es el que gobierna, va a dar un paso al hombre exterior, y el hombre exterior se va a mover. Va a darle una instrucción ahora a mi hombre exterior, y mi hombre exterior va a hacer algo en lo natural. Va a salir, y tal vez, ¿sabes? A veces no va a ser nada extraordinario la voz de Dios. A veces no va a ser una instrucción que tú dices, ¿para eso me hablaste, Dios? A lo mejor vas a sentir en tu espíritu, sal a jugar con tu hijo. No suena muy espiritual, ¿verdad? Como ve y ora por tal enfermo. Ve y dile a ese Señor. Estaba con una pareja que tengo de amigos, esposa y esposo, y iba yo manejando y me dicen, espérate, es que tenemos una palabra para ese señor. Y era una palabra fuerte, pero fuerte, de esas de que si no, que dice el Señor que tienes que cambiar. Era inconverso el Señor, nada más lo habían visto, pero dijeron, tenemos una palabra y tenemos que dársela, porque no sabemos si esta palabra va a hacer que su vida cambie. Me detuve, bajó y le dio esta palabra. El Señor sí se quedó sorprendido y nos fuimos. A veces eso nos pareciera espiritual. Eso nos pareciera, wow, estoy caminando en la voluntad de Dios. Wow, estoy cumpliendo con la obra del ministerio. Pero a veces Dios te va a decir algo que no es tan espiritual. ¿Qué tal si te dice, hoy tienes que lavar los trastes? Si no, es que creo que eso no es de Dios. Dios no me mandaría a hacer eso, pastor. Quiero que compres una despensa y la lleves a tu vecino, al que se estaciona enfrente de ti, al que no te deja salir.
al que le sube a la música de banda. Como que no suena tan espiritual tampoco. Pero tú no sabes cuando estás haciendo y siguiendo lo que sientes en tu espíritu, lo que va a ocasionar después. Sea que lo hagas en lo pequeño o que a tu parecer sea pequeño, sea que hagas una gran cosa como la que hizo Pedro, pero tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios para ti. Tú estás escuchando su voz, tú estás siguiendo su voz. Y si alguna vez te equivocas, si alguna vez no sigues esa voz, a todos nos ha pasado, no te preocupes. Pídele perdón al Señor, dile: perdón, Señor, porque no seguí esta instrucción, dame otra oportunidad para seguir esa instrucción. Y Dios te va a dar otra oportunidad. Pero tienes que salir. Esto significa también salir de lo que quiere tu carne. Esto significa que tienes que salir de lo que quieren tus emociones, de lo que tú deseas, del qué dirán, de me van a señalar, van a hablar de mí, van a juzgarme. Todo eso se tiene que acabar y todo eso es un tipo de ego. Pero tomas tu ego, lo pones dentro de las manos de Dios. Dios hace un batido y dice: esto no me interesa, me interesa lo que voy a hacer con tu vida. Y comienzas a caminar, comienzas a declarar, a decir lo que Dios te ha dicho. Porque te está mandando Dios, no lo estás haciendo tú. Ahora, si dudas que es Dios, escucha bien esto: si dudas que es Dios, si estás dudando que es la voz de Dios, si estás dudando de un sentir, pregúntate, ¿el enemigo me mandaría a hacer esto? Y cuando te preguntes eso y tengas la respuesta, seguramente vas a decir: el enemigo nunca me mandaría a hacer esto. Entonces es la voz de Dios. Sabes, Dios nos habla de muchas maneras. Y me encanta Hebreos 11, que dice que Dios nos ha hablado. Hebreos 1, que Dios nos ha hablado en el pasado por medio de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. El Espíritu de Dios, conectado con el Hijo de Dios, nos darán la palabra que necesitamos. Nos darán la dirección para seguir su voluntad, para seguir sus caminos. Está atento a su voz. Está atento a su voz, iglesia. Está atento a lo que Dios quiere hablarte. No escuches la voz de este mundo. No escuches lo que dicen los medios. Escucha lo que Dios te está diciendo a ti. Párate firme en lo que Dios te está diciendo a ti. Dios tiene algo para ti este 2020. Y si el mundo me dice otra cosa, si el mundo tiene otros planes, mira, Dios me está diciendo otros planes. Dios me dice otra cosa. Y yo me aferro a la voz de Dios. Yo escucho su voz. Yo soy su hijo. Yo puedo escuchar su voz. Yo puedo escuchar su dirección. Yo sé a qué camino seguir. Y esto comienza a agitarse cuando tú comienzas a hablar en el Espíritu. Cuando tú comienzas a hablar en lenguas. Cuando tú comienzas a llenarte en tu ser interior. No en tu emoción, no en tu mente, sino en tu ser interior. En las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu discierne las cosas del Espíritu. Y comienzas a llenarte del Espíritu Santo, comienzas a llenarte de la presencia de Dios. Oh, sotolira braste le rebreto lo robrose le rebreco lo robrose. Oh, liria brande que le rebreco to lo robrose te le rebreque. Liria branda se te lia rabrande le rebreco to lo robroque le rebrese. Y comienzas a llenarte del fuego de Dios. Comienzas a llenarte en tu espíritu y tienes la respuesta en tu espíritu. Tienes la respuesta dentro de ti. Ya no vive más alguien
contrario a la naturaleza de Dios, la naturaleza carnal quedó crucificada cuando recibí a Cristo. Ahora mi naturaleza le corresponde a Dios y yo oro de acuerdo a su voluntad. Cuando tú oras en lenguas, estás siendo más sensible a la voz del Espíritu de Dios. Cuando tú eres más sensible al reino espiritual, que es el reino más real que este reino natural, cuando tú estás siendo más sensible a esa voz, aleluya, el Espíritu está hablando y ahora eres esta vasija en sus manos. Eres este hombre exterior que se deja gobernar por su Espíritu y va a donde Dios le dice que vaya, va en la dirección que Dios le está diciendo y le está enviando. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo quiere hacer su obra en tu vida, en tu familia, con los que te rodean. Escucha su voz, camina en él, ora en el Espíritu y permanece confiado en el Espíritu, permanece apegado a él y verás cómo cosas en tu alrededor se empiezan a alinear y todo comienza a fluir porque el Espíritu Santo está gobernando tu vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.